Despierto cada mañana a las 5:30, no porque tenga prisa o compromisos importantes, sino porque el silencio del amanecer me abraza mejor que cualquier compañía. Preparo mi café negro, sin azúcar, y me siento en el portal a observar cómo el mundo comienza otro día. Las casas vecinas empiezan a mostrar señales de vida. Se encienden luces, los autos parten hacia el trabajo, los niños corren hacia la escuela con sus mochilas al hombro. Yo permanezco aquí, en esta silla de plástico desgastada que compré en un mercado de segunda mano, observando una rutina que ya no me incluye. A los 72 años, soy apenas una sombra en este barrio de las afueras, donde nadie conoce mi verdadera historia. Mi rutina es simple y predecible como la salida del sol. Después del café, camino hasta mi pequeña huerta en el fondo de la casa. Allí siembro tomates, lechuga, cebollín y algunas flores que mi esposa María adoraba cuando estaba viva. Cada movimiento es cuidadoso, deliberado, como si cada planta fuera una oración silenciosa al tiempo perdido. Las manos, curtidas por años de carpintería, ahora tiemblan ligeramente mientras remuevo la tierra. Los vecinos me ven trabajar en silencio. Algunos me saludan con un gesto cortés pero distante. Sé lo que piensan, lo que murmuran cuando creen que no escucho. Ese es Julián, el que estuvo preso por robo. La etiqueta me persigue como una sombra que nunca se desprende. Las tardes las dedico a visitar el cementerio donde descansa María, mi compañera de toda una vida. Es un trayecto de 30 minutos caminando despacio, sin prisa, observando cada detalle del camino que conozco de memoria. Al llegar a su tumba, limpio las hojas secas, cambio las flores marchitas y le hablo como si todavía pudiera escucharme. Le cuento sobre la huerta, sobre el clima, sobre las pequeñas cosas que llenan mis días vacíos. Nunca le hablo de la soledad que me consume, ni de los hijos que me dieron la espalda, ni del hermano que me traicionó. Ella ya sufrió bastante en vida por culpa de mis decisiones equivocadas. No quiero que su alma siga cargando con mis penas diarias. Al regresar a casa, el silencio me recibe como un viejo amigo incómodo que no sé cómo despedir. Enciendo la televisión solo para escuchar voces humanas, aunque no preste atención a lo que dicen. Preparo una cena simple: un huevo frito, una arepa, un vaso de agua. Como lentamente, masticando cada bocado con la paciencia de quien no tiene nada más que hacer. A veces me sorprendo esperando el sonido del teléfono, la visita inesperada de algún hijo, la voz de un nieto preguntando cómo estoy, pero el teléfono permanece mudo, la puerta cerrada, y yo termino mi cena en el mismo silencio que empecé el día. Esta es mi vida ahora, una sucesión de horas que pasan sin dolor, pero también sin alegría. Los fines de semana son los más duros porque el mundo se llena de familias reunidas, de risas que escapan por las ventanas abiertas, de niños jugando en las calles. Yo me quedo en casa, organizando herramientas que ya no uso, leyendo libros que no logro terminar, escuchando música que me recuerda tiempos mejores. A veces encuentro fotografías viejas entre las páginas de algún libro. Mis hijos cuando eran pequeños, María sonriendo en nuestra boda, yo trabajando en la carpintería que una vez fue mi orgullo. Esas imágenes me transportan a un tiempo cuando creía que el futuro sería mejor que el pasado, cuando pensaba que el amor familiar era inquebrantable, cuando confiaba ciegamente en las promesas de quienes más quería. Por las noches, antes de dormir, me siento en el borde de la cama y observo esta habitación pequeña que alquilo por 500 pesos al mes. No es la casa que construí con mis propias manos, esa se la quedó mi hermano Ernesto junto con todo lo demás. Esta otra habitación tiene paredes delgadas, un techo que gotea cuando llueve y una ventana que no cierra bien. Pero es mía. Nadie puede quitármela mientras pague el alquiler. Cierro los ojos y trato de no pensar en la casa que perdí, en la familia que se desintegró, en los años que pasé encerrado pagando una culpa que no era mía. El sueño llega tarde y se va temprano, poblado de pesadillas que prefiero olvidar al despertar. Recuerdo cuando tenía 30 años y las manos siempre ocupadas creando algo hermoso. Mi carpintería era pequeña pero próspera, ubicada en el patio trasero de la casa que había construido para mi familia. El olor a madera fresca, el sonido de la sierra cortando tablas perfectas, la satisfacción de ver cómo un mueble tomaba forma bajo mis manos. Hacía mesas, sillas, roperos, cunas para los bebés del barrio. Cada pieza era única, hecha con amor y paciencia, porque entonces creía que las cosas bien hechas duraban para siempre. María me llevaba café a media mañana y se quedaba unos minutos viéndome trabajar, sonriendo con esa dulzura que iluminaba mis días más difíciles. Los niños jugaban cerca,
Lucas ya ayudándome con las herramientas pequeñas, Cecilia pintando flores en las maderas que sobraban. Era una época dorada que no supe valorar mientras la vivía. Trabajaba de sol a sol, pero cada golpe de martillo era una promesa de futuro para mi familia. Los fines de semana íbamos al parque, María empacaba sándwiches y limonada, los niños corrían entre los árboles, mientras nosotros planificábamos vacaciones que nunca llegamos a tomar. Hablábamos de expandir la carpintería, de comprar una casa más grande, de darles a nuestros hijos la educación universitaria que nosotros nunca tuvimos. Ernesto aparecía a menudo con ideas grandiosas y proyectos imposibles, pero yo lo escuchaba con la paciencia del hermano mayor que siempre había sido. Él era mi responsabilidad desde que nuestro padre nos abandonó cuando yo tenía 15 años y él apenas 12. Pensaba que protegerlo era mi deber sagrado. Mi hermano menor siempre fue soñador y convincente, con esa labia que encantaba a todo el mundo. Mientras yo construía muebles con paciencia, él hablaba de negocios rápidos y ganancias fáciles. «Julián», me decía, «tú eres muy bueno con las manos, pero necesitas aprender a ser inteligente con el dinero». Yo lo defendía cuando María se quejaba de sus visitas frecuentes, de cómo llegaba a comer sin avisar, de cómo pedía dinero prestado que nunca devolvía. «Es mi hermano», le decía, «es lo único que me queda de familia». Ernesto sabía exactamente qué botones presionar. Hablaba de nuestro padre ausente, de cómo habíamos luchado juntos, de cómo él siempre me había admirado. Yo caía en sus palabras cada vez, creyendo que protegerlo era lo correcto. Los años 80 trajeron tiempos difíciles para todos. La inflación se comía los ahorros, los clientes pagaban tarde o no pagaban, la competencia de las grandes tiendas ahogaba a los pequeños artesanos como yo. María trabajaba limpiando casas para ayudar con los gastos, los niños crecían necesitando más cosas, y yo veía cómo la deuda de la hipoteca se hacía cada vez más pesada. Fue entonces cuando Ernesto llegó con su propuesta más tentadora. Conocía a unos empresarios que necesitaban transportar mercancía. Era un trabajo simple y muy bien pagado. Una sola vez, me juraba, solo para salir del apuro. Yo sabía que algo no estaba bien, pero la desesperación nubla el juicio y el amor fraternal ciega la razón. María me suplicó que no me metiera, pero yo ya había tomado la decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Todo salió mal desde el primer momento. Lo que Ernesto llamaba mercancía resultó ser equipos robados de una empresa de construcción. Cuando llegó la policía al almacén donde estábamos descargando, mi hermano me miró con esos ojos de niño asustado que conocía desde la infancia. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, los agentes gritaban órdenes, y en ese momento crucial que definiría el resto de mi vida, Ernesto me dijo las palabras que me perseguirían durante décadas. «Diles que fuiste tú, hermano. Yo tengo antecedentes, me darían 20 años. Tú eres limpio, saldrás pronto, y yo cuidaré de María y los niños». En ese momento, mi amor de hermano mayor venció a mi instinto de supervivencia. Acepté la culpa creyendo que estaba salvando a mi familia, que Ernesto cumpliría su promesa, que mi sacrificio valdría la pena. El juicio fue rápido y doloroso como un cuchillo atravesando el corazón. Ernesto testificó en mi contra, corroborando la versión de la policía con lágrimas falsas en los ojos. Mi hermano cambió, declaró ante el juez. La presión económica lo volvió desesperado. María me visitaba en la prisión con los ojos hinchados de llorar, prometiéndome que esperaría mi regreso, que los niños entenderían cuando fueran mayores. Lucas tenía 12 años y me miraba con una mezcla de vergüenza y confusión que me partía el alma. Cecilia, de apenas 8, no entendía por qué papá no podía volver a casa. Durante 4 años, conté los días en una celda fría, sostenido únicamente por la esperanza de reconstruir mi vida al salir. Escribía cartas a María contándole mis planes, cómo retomaríamos la carpintería, cómo recuperaríamos el tiempo perdido. La mañana de mi liberación, abril del 94, desperté con el corazón lleno de esperanza y los bolsillos vacíos. Había cumplido mi condena completa, pagado una culpa que no era mía, y ahora solo quería volver a abrazar a mi familia. El autobús me dejó en la esquina de mi barrio y caminé lentamente hacia casa, imaginando la sorpresa de María, los brazos de mis hijos, la posibilidad de empezar de nuevo. Pero cuando llegué a mi puerta, encontré una cerradura nueva que no reconocía. Toqué el timbre con manos temblorosas y fue Ernesto quien abrió. No con alegría, sino con una sonrisa incómoda que no supe interpretar. «Julián, hermano», me dijo evitando mi mirada, «tenemos que hablar».
En ese momento entendí que mi pesadilla apenas comenzaba, que los 4 años más difíciles de mi vida habían sido solo el prólogo de algo mucho peor. Ernesto me explicó con una calma que helaba la sangre cómo había cuidado de mi familia durante mi ausencia. Había registrado la casa a su nombre para protegerla de los acreedores. Había cerrado la carpintería porque no era rentable. Había vendido mis herramientas para costear los gastos. Cada palabra era una puñalada que me atravesaba el alma. Pero la herida más profunda estaba por venir. María había muerto 2 años antes de cáncer, y él no me había avisado porque no quería preocuparme en prisión. Los niños ahora vivían con él y lo llamaban papá, porque necesitaban una figura paterna estable. Con cada explicación, mi mundo se desplomaba. El hombre por quien había sacrificado todo, me había quitado todo. La casa que construí con mis manos ya no era mía. La mujer que amé había muerto sin despedirse. Mis hijos me veían como un extraño peligroso. Lucas, ahora de 16 años, me recibió con una frialdad que cortaba más profundo que cualquier insulto. «Vienes a reclamar después de abandonarnos», me dijo con una voz que ya no reconocía, endurecida por años de resentimiento cultivado. Cecilia se escondía detrás de Ernesto, mirándome como si fuera una amenaza para su estabilidad. Mi hermano había tejido una historia perfecta durante mi ausencia. Yo era el hermano irresponsable que había elegido el dinero fácil, que había preferido la delincuencia a la familia, que los había abandonado en el momento más difícil. Él era el Salvador, el que había sacrificado su vida por cuidar a los hijos de su hermano criminal. La verdad era demasiado compleja para competir con su narrativa simple y dolorosa. Esa noche dormí en un hotel barato, llorando por primera vez desde mi detención, entendiendo que había perdido mucho más que 4 años de libertad. Poco a poco, comencé a entender la magnitud de lo que Ernesto había hecho durante mi ausencia. No solo se había apropiado de mis bienes materiales, sino que había reescrito completamente la historia de nuestra familia. Había convencido a mis hijos de que yo era un delincuente nato, que siempre había tenido tendencias criminales, que mi arresto había sido inevitable. Les había mostrado recortes de periódicos donde aparecía mi nombre. Les había explicado que los padres como yo eventualmente abandonan a sus familias. María, enferma y vulnerable, había sido bombardeada con estas mentiras hasta que su memoria de mí se distorsionó completamente. Ernesto había sido paciente y meticuloso, construyendo su nueva realidad ladrillo a ladrillo, hasta que sus mentiras se volvieron más sólidas que mis verdades. Los meses siguientes fueron una agonía silenciosa que no le deseo ni a mi peor enemigo. Intenté acercarme a mis hijos, pero Ernesto había construido murallas emocionales que parecían impenetrables. Cada vez que aparecía, Lucas me trataba con desprecio apenas disimulado. Cecilia huía a su cuarto. Mi hermano se aseguraba de estar siempre presente, recordándoles sutilmente mis errores del pasado. Conseguí un trabajo en una construcción, alquilé una habitación miserable en las afueras y traté de reconstruir mi vida desde cero. Pero los años de prisión habían envejecido mis manos, mi espalda dolía constantemente y la soledad era un peso que cargaba desde el amanecer hasta el anochecer. Cada día que pasaba me alejaba más de mis hijos y los acercaba más a la versión de la historia que Ernesto había plantado en sus corazones como semillas venenosas. Si alguien me hubiera dicho entonces que todavía faltaban las partes más dolorosas de esta historia, no lo habría creído. Pensaba que había tocado fondo, que nada podía ser peor que perder a mi familia y mi hogar. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarnos que siempre se puede caer más profundo, que el sufrimiento humano no tiene límites cuando está alimentado por la traición de quienes más amamos. Y si tú que me escuchas has vivido traiciones familiares, sabes exactamente de qué hablo. Por eso te pido que te suscribas a este canal, porque aquí compartimos historias reales de gente como tú y como yo, que ha enfrentado lo impensable y ha encontrado formas de seguir adelante. Suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de dolor y esperanza, porque lo que viene después es aún más devastador, pero también más esperanzador. María había muerto creyendo que yo la había abandonado por dinero sucio. Durante 2 años, mientras yo contaba los días en una celda fría soñando con nuestro reencuentro, ella había luchado contra el cáncer sin mi mano para sostenerla, sin mis palabras para consolarla, sin mi amor para darle fuerzas. Ernesto me contó con una crueldad disfrazada de compasión que al final preguntaba por mí, que llamaba mi nombre en sus delirios febriles, que había guardado mis cartas de la prisión hasta el último día. Julián vendrá, decía según mi hermano,
Él no nos abandonaría así. Pero yo nunca llegué a tiempo. Nunca pude explicarle la verdad, nunca pude pedirle perdón por una culpa que no era mía, pero que había aceptado por amor. La imagen de María muriendo sola, esperándome, se convirtió en la pesadilla que me despertaba cada noche gritando su nombre en el silencio de mi habitación miserable. Los años pasaron como agua turbia, cada uno más difícil que el anterior, cada uno alejándome más de la familia que había tratado de proteger. Lucas terminó la secundaria y comenzó a trabajar con Ernesto en un taller mecánico, aprendiendo no solo el oficio, sino también el desprecio hacia su padre biológico. Cecilia estudió para maestra y se casó joven con un hombre que nunca me dirigió la palabra, como si mi simple existencia fuera una mancha en la reputación familiar. Yo seguía siendo el fantasma de la familia, el tío problemático que aparecía en Navidad con regalos que nadie quería recibir, con palabras que nadie quería escuchar. Mis nietos crecieron sin conocerme, educados en la misma narrativa que había destruido mi relación con sus padres. Era doloroso verlos jugar en el parque y saber que llevaban mi sangre pero no mi historia, que eran mi futuro pero no me reconocían como su pasado. Pero la vida, que tantas veces me había golpeado sin piedad, me regaló un momento de luz inesperada cuando menos lo esperaba. Mateo, el hijo menor de Cecilia, comenzó a visitarme en secreto cuando cumplió 15 años. Era curioso y rebelde, con esa hambre de conocimiento que caracteriza a los adolescentes inteligentes que cuestionan todo. Al principio venía con excusas transparentes: buscar una pelota que había caído en mi patio, pedir prestado algún libro, preguntar direcciones que ya conocía. Pero gradualmente nuestras conversaciones se hicieron más largas y profundas. Le hablaba de carpintería, le enseñaba a usar herramientas básicas, le contaba historias de mi juventud sin mencionar los años oscuros. En sus ojos veía la misma curiosidad que había tenido Lucas de niño, antes de que el veneno de la mentira lo contaminara para siempre. Mateo tenía preguntas que nadie más se atrevía a hacer, preguntas que atravesaban las mentiras familiares como cuchillos. «Abuelo», me decía con esa inocencia brutal de los adolescentes, ¿por qué la familia nunca habla de la abuela María? ¿Por qué no hay fotos de ustedes juntos en casa del tío Ernesto? ¿Por qué papá se pone nervioso cuando menciono tu nombre? Yo respondía con evasivas, tratando de protegerlo de una verdad demasiado pesada para sus 17 años. Pero él era inteligente y persistente, y gradualmente comenzó a notar las inconsistencias en la historia oficial. Las fechas que no cuadraban, los silencios incómodos, las miradas que se intercambiaban los adultos cuando él hacía ciertas preguntas. Un día llegó a mi casa con una caja de cartón llena de papeles viejos que había encontrado en el ático de su madre. Entre las cartas de amor que yo le había escrito a María desde la prisión, encontró una que cambiaría todo. La tarde que Mateo me mostró esa carta de María, fue como si el mundo se detuviera por un momento y todos los relojes del universo marcaran la misma hora. Las palabras de mi esposa, escritas con su letra temblorosa durante los primeros meses de mi condena, confirmaban lo que yo había vivido, pero nunca había podido probar ante mis propios hijos. Ernesto me presiona para que venda la casa, escribía en una carta dirigida a su hermana. Dice que es por nuestro bien, pero veo la ambición en sus ojos. Julián tomó la culpa para protegerlo, como siempre ha hecho desde niños. Mi esposo es muchas cosas, pero no es un ladrón. Tengo miedo de lo que pasará cuando él salga y descubra lo que Ernesto está haciendo con nuestras cosas. Esas líneas, amarillentas por el tiempo, eran la vindicación que había esperado durante décadas, pero también eran una daga en el corazón porque confirmaban que María había muerto sabiendo la verdad, pero sin poder hacer nada para cambiarla. Mateo leyó la carta en voz alta con manos temblorosas, y cuando terminó, me miró con una mezcla de tristeza y rabia que me partió el alma en pedazos. Toda mi vida me dijeron que eras un delincuente, susurró con la voz quebrada, y resulta que eres el único inocente en esta historia podrida. Le expliqué entonces toda la verdad sin omitir detalles. El negocio falso de Ernesto, mi decisión de protegerlo, los años de prisión, el regreso a un mundo que ya no me pertenecía. Cada palabra era como sacar espinas clavadas en el alma durante décadas. Cada pausa contenía lágrimas que había guardado demasiado tiempo. Mateo lloró. Yo lloré. Y por primera vez en años sentí que alguien de mi sangre me creía. Me entendía, me perdonaba por errores que nunca había cometido. Pero también sabía que conocer la verdad traería consecuencias que ninguno de los dos estábamos preparados para enfrentar. Pero la verdad tiene consecuencias que van más allá del alivio momentáneo
que sentimos al ser finalmente comprendidos. Mateo confrontó a Ernesto esa misma noche, y mi hermano reaccionó con la furia del mentiroso descubierto después de décadas de engaños. Amenazó al muchacho, le prohibió volver a visitarme, le dijo a Cecilia que yo estaba llenando la cabeza de su hijo con fantasías de viejo resentido. La familia se dividió como un cristal golpeado por una piedra. Mateo defendiéndome contra todos, Cecilia confundida entre la lealtad a su tío y el amor a su hijo, Lucas manteniéndose firme en su desprecio hacia mí. Ernesto jugó su carta más cruel. Si Mateo seguía visitándome, él lo echaría de la casa junto con Cecilia. Mi nieto se enfrentaba a la misma disyuntiva que yo había vivido décadas antes: sacrificar su bienestar por la verdad o aceptar la mentira por comodidad. El día que Mateo llegó a mi casa con una maleta pequeña y los ojos hinchados de llorar, supe que mi pasado había vuelto a repetirse con cruel precisión. Eligió la calle antes que negar lo que había descubierto. Me dijo con una madurez que no correspondía a sus 17 años. Ernesto había cumplido su amenaza. Mi nieto estaba sin hogar por defender mi inocencia. Esa noche, mientras preparaba una cena para dos en mi pequeña cocina, sentí una mezcla de orgullo y culpa que me ahogaba. Orgullo porque finalmente tenía a alguien que creía en mí. Culpa porque mi verdad había destruido su estabilidad familiar. Una vez más, mi historia causaba dolor a quien más quería proteger. Pero Mateo me miró con determinación y me dijo: «Abuelo, prefiero vivir en la calle con la verdad que en una mansión con mentiras». Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional que pusieron a prueba mi corazón enfermo. Mateo se adaptó a vivir conmigo con una resiliencia que me asombraba, pero yo veía en sus ojos la tristeza de un joven que había perdido la inocencia demasiado pronto. Estudiaba en la mesa de mi cocina, ayudaba en la huerta, escuchaba mis historias con una atención que sanaba heridas que creía incurables. Pero también notaba cómo miraba por la ventana, esperando que su madre apareciera, cómo checaba su teléfono esperando una llamada que nunca llegaba. Mi nieto estaba pagando el precio de una verdad que yo había guardado durante décadas, y eso me carcomía por dentro más que todos los años de soledad y desprecio. Me pregunté si había hecho bien en contarle todo, si mi necesidad de ser creído valía la pena de destruir su paz familiar. Una madrugada de octubre desperté con un dolor en el pecho que me cortaba la respiración como un cuchillo oxidado. Mateo me encontró en el suelo de la cocina, pálido y sudando frío, luchando por mantener la conciencia mientras mi corazón se rebelaba contra tantos años de tristeza acumulada. El hospital, las ambulancias, los médicos hablando de infartos y arterias bloqueadas, se convirtieron en un torbellino que apenas recuerdo. Lo que sí recuerdo con claridad dolorosa es despertar en una cama de hospital y ver solo a Mateo sentado junto a mí, con ojeras profundas y la ropa arrugada, de quien había pasado la noche en vela. Ninguno de mis hijos había aparecido, ninguno había preguntado por mi estado. Mi nieto había llamado a toda la familia, les había explicado la gravedad de mi condición, y todos habían encontrado excusas para no venir. Ernesto había logrado su objetivo final: aislarme completamente, incluso en lo que podían ser mis últimos días. Esa revelación fue más dolorosa que el infarto mismo. Entendí que había pasado 20 años esperando un perdón que nunca llegaría, rogando por un amor que ya no existía, mendigando una comprensión que se había perdido para siempre. Mis hijos habían tomado su decisión. Preferían vivir con la mentira cómoda que enfrentar la verdad incómoda. Ernesto era su padre emocional. Yo era solo el criminal que había arruinado su infancia. Pero en esa cama de hospital, viendo a Mateo cuidarme con la devoción que mis propios hijos me negaban, tomé la decisión más importante de mi vida. Dejaría de vivir como víctima y empezaría a vivir como superviviente. Era hora de recuperar mi dignidad, aunque fuera demasiado tarde para recuperar mi familia. El médico me dio de alta con una lista de medicamentos y advertencias sobre el estrés que sonaban como una broma cruel. «Señor Julián», me dijo con esa voz paternalista que usan los doctores, «a su edad, cualquier emoción fuerte puede ser mortal. Evite conflictos, manténgase tranquilo, disfrute lo que le queda de vida». Pero yo había tomado una decisión que iba contra todos sus consejos médicos. Era hora de recuperar mi verdad, mi historia, mi dignidad. Los años de silencio habían terminado. Si iba a morir, moriría como Julián el inocente, no como Julián el criminal. Mateo me ayudó a salir del hospital, y durante el viaje en taxi le dije con una voz que sonaba extraña incluso para mí:
Muchacho, vamos a contar la verdad, aunque nos cueste todo lo que nos queda. Él sonrió por primera vez en días y apretó mi mano con fuerza. La primera parada fue en una notaría del centro de la ciudad, un edificio viejo con olor a papel y justicia postergada. Durante 20 años había evitado abogados porque creía que el pasado era inmutable, pero Mateo había investigado mis derechos y encontrado varias irregularidades en lo que Ernesto había hecho con mi patrimonio. El notario, un hombre mayor con aire paternal, revisó los documentos que habíamos llevado: escrituras falsificadas, firmas forjadas, transferencias ilegales hechas mientras yo estaba en prisión. Señor Julián, me dijo después de una hora de análisis meticuloso, lo que su hermano hizo constituye fraude documentario y apropiación indebida. Usted tiene derecho a recuperar su propiedad y demandar daños. Por primera vez en décadas, sentí que la ley podía estar de mi lado en lugar de en mi contra. La justicia llegaba tarde, pero llegaba. Esa noche, en mi pequeña casa prestada, Mateo y yo planificamos nuestra estrategia como dos generales preparando la batalla más importante de sus vidas. Él había heredado mi paciencia para la carpintería, pero aplicada a la investigación. Tenía copias de documentos, testimonios de vecinos, hasta fotografías que probaban mi inocencia. Abuelo, me dijo mientras organizaba los papeles sobre la mesa como cartas de un juego que por fin íbamos a ganar. Vamos a grabar un video contando toda la historia. Lo subiremos a internet y que la gente juzgue por sí misma. La idea me aterrorizaba y me emocionaba al mismo tiempo. Durante décadas había guardado silencio por amor. Ahora hablaría por dignidad. La verdad merecía ser escuchada, aunque llegara 20 años tarde y causara terremotos en la familia que tanto había tratado de proteger. Grabamos el video en el patio de mi casa, donde una vez había soñado con tener la carpintería que Ernesto había destruido. Mateo colocó la cámara de su teléfono sobre una mesa improvisada y yo me senté en la silla donde descansaba después de trabajar toda la vida. Conté mi historia desde el principio: la juventud trabajadora, el amor por María, los hijos que crié con cariño, la relación con mi hermano menor, la propuesta fatídica, la decisión de protegerlo, los años de prisión, el regreso a un mundo que ya no me pertenecía. Cada palabra salía con el peso de décadas de silencio. Cada pausa contenía lágrimas que había guardado demasiado tiempo. Al final, mostrando la carta de María como una reliquia sagrada, dije mirando directo a la cámara: esta es mi verdad. Durante 20 años callé por amor. Ahora hablo por justicia. El video se volvió viral de una manera que jamás imaginamos. En una semana tenía cientos de miles de visualizaciones, miles de comentarios de apoyo y periodistas locales pidiendo entrevistas que nunca creí que daría. La historia del anciano traicionado por su propio hermano tocó fibras sensibles en una sociedad cansada de injusticias familiares. Grupos de derechos humanos se contactaron ofreciendo ayuda legal. Organizaciones de apoyo a ancianos me invitaron a contar mi historia, y la opinión pública se volcó masivamente a mi favor. Pero el impacto más poderoso fue en mi propia familia. Por primera vez en décadas, mis hijos no podían ignorar mi versión de los hechos, porque todo el mundo la estaba discutiendo. La verdad había encontrado su camino hacia la luz, y ya nada podría detenerla. La presión social forzó una reunión familiar que ninguno de nosotros quería, pero todos necesitábamos desesperadamente. Cecilia fue la primera en ceder, llamándome con la voz quebrada para pedirme que nos encontráramos. Lucas tardó más, pero finalmente aceptó venir para acabar con este circo de una vez por todas. Ernesto llegó acompañado de un abogado, todavía manteniendo su pose de víctima incomprendida. Nos reunimos en la sala de la casa que yo había construido, pero que ahora era legalmente suya, y por primera vez en 20 años estuvimos todos sentados en el mismo espacio, respirando el mismo aire cargado de resentimientos y verdades a medias. Era como una obra de teatro donde todos conocíamos nuestros papeles, pero nadie sabía cómo terminaría la función. Cecilia lloraba sin poder parar desde que llegué, como si todas las lágrimas contenidas durante décadas hubieran encontrado finalmente una salida. «Papá», me dijo con la voz de la niña que había sido antes de que Ernesto envenenara su memoria, no sabía qué creer. «Tío Ernesto nos contó tantas cosas». Lucas mantenía los brazos cruzados y la mirada fría, pero yo podía ver las fisuras en su armadura de odio. Ernesto seguía actuando con la maestría de quien ha mentido durante tanto tiempo que ya no distingue la verdad de la ficción. «Julián, hermano, todo lo que hice fue por tu familia. Tú estabas preso. Alguien tenía que tomar decisiones». Pero su actuación se desmoronó cuando Mateo puso sobre la mesa las copias de documentos
que mostraban cómo había transferido propiedades a su nombre semanas antes de mi liberación. La evidencia era abrumadora, la mentira insostenible. El momento culminante llegó cuando miré a mis hijos a los ojos y les dije las palabras que había guardado durante 20 años como munición para esta batalla final. Ustedes creyeron en quien mintió con facilidad y dudaron de quien se quedó en silencio por amor. Fui a la cárcel para proteger a mi hermano, y cuando salí descubrí que él los había convencido de que yo los había abandonado por dinero. Perdí 4 años de libertad, pero ustedes me quitaron 20 años de vida. El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Cecilia sollozaba. Lucas tenía los puños apretados. Ernesto miraba el suelo sabiendo que su castillo de mentiras se desplomaba irreversiblemente. En ese momento, entendí que había recuperado algo más valioso que cualquier propiedad. Había recuperado mi verdad. Entonces saqué los documentos que había preparado con mi abogado y los puse sobre la mesa con la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable. Esta casa la construí pensando en envejecer junto a su madre, rodeado de hijos y nietos, pero esa familia murió hace 20 años. Les expliqué que había decidido donar la propiedad a la Fundación de Ancianos Desamparados para que ningún viejo pasara por lo que yo había pasado. Lucas se levantó furioso. Cecilia me suplicó que reconsiderara. Ernesto palideció entendiendo que perdía todo. Pero yo ya había firmado los papeles. No era venganza, era liberación. Me negaba a seguir peleando por migajas de amor en una mesa donde nunca me habían guardado un lugar. La casa puede ser de cualquiera, les dije, pero mi dignidad solo es mía. Y si has llegado hasta aquí en esta historia, es porque entiendes que la vida nos pone en situaciones donde debemos elegir entre la comodidad de la mentira y la dificultad de la verdad. Por eso te invito a suscribirte a este canal, donde compartimos historias reales de personas que han enfrentado traiciones, injusticias y abandonos, pero que han encontrado la fuerza para recuperar su dignidad. Suscríbete ahora y forma parte de esta comunidad que cree en el poder transformador de la verdad, porque todos merecemos ser escuchados y comprendidos. Todos merecemos una segunda oportunidad para contar nuestra historia. Salí de esa casa por última vez con la cabeza en alto y el corazón en paz. Mateo caminaba junto a mí sin decir palabra, pero irradiando el mismo orgullo silencioso que yo sentía. Habíamos logrado algo que parecía imposible. La verdad había prevalecido sobre la mentira, la dignidad sobre la humillación, la justicia sobre la conveniencia. Ernesto perdió todo lo que había robado durante 2 décadas, y más importante aún, perdió el poder de seguir manipulando la narrativa familiar. Lucas y Cecilia intentaron acercamientos posteriores, pero yo había aprendido a poner límites. Los recibía con cortesía, pero sin abrir completamente mi corazón. Algunas heridas sanan, otras simplemente dejan de doler. El perdón llegó gradualmente, no como una obligación, sino como una liberación mutua que nos permitió construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Hoy vivo en una casa pequeña pero honesta, comprada con el dinero que recuperé de la venta forzosa de la propiedad que Ernesto había usurpado durante tantos años. Es un lugar modesto, con una huerta donde cultivo mis recuerdos y un pequeño taller donde Mateo está aprendiendo carpintería con la misma pasión que yo tenía a su edad. Mis manos, aunque viejas y temblorosas, han vuelto a crear cosas hermosas. Una mesa para mi nueva cocina, una banca para el jardín, un ropero para mi nieto. Cada mueble que construyo ahora tiene un significado diferente. No estoy trabajando por necesidad, sino por amor al oficio que nunca debí abandonar. El olor a madera fresca ha vuelto a mi vida, y con él, la sensación de que todavía puedo construir algo valioso en el tiempo que me queda. Las mañanas siguen empezando a las 5:30, pero ahora despierto con propósito. Preparo café para 2, porque Mateo vive conmigo por elección, no por circunstancia. Hemos establecido rutinas nuevas que nos dan estabilidad. Él estudia para ser abogado, mientras yo le enseño a trabajar la madera. Yo le cuento historias del pasado, mientras él me habla de sus sueños para el futuro. Es una relación que sana heridas que creía incurables, que me demuestra que el amor familiar puede renacer cuando se basa en la verdad y no en conveniencias. Hemos construido algo nuevo sobre las cenizas de lo que se perdió. Algo más sólido, porque está cimentado en la honestidad y el respeto mutuo. Los vecinos de mi nuevo barrio me conocen como el anciano que sobrevivió a una injusticia terrible y tuvo el valor de contar su historia
cuando ya parecía demasiado tarde. Algunos me paran en la calle para agradecerme por dar esperanza a otros que han sido traicionados por su propia familia. Una señora cuyo hijo la había estafado me dijo: «Su video me dio fuerzas para denunciarlo». Un hombre mayor, abandonado en un asilo por hijos ambiciosos, me escribió: «Pensé que ya no valía nada, pero usted me enseñó que la dignidad no tiene edad». Estas palabras valen más que cualquier riqueza material que haya perdido. He descubierto que mi dolor tenía un propósito: servir de ejemplo para otros que sufren en silencio. Cecilia me visita de vez en cuando, siempre con lágrimas en los ojos y disculpas en los labios que ya no necesito escuchar. Lucas tardó más en acercarse, pero finalmente vino una tarde con sus propios hijos, mis nietos que apenas me conocían. Fue incómodo al principio, pero gradualmente hemos construido una relación nueva, basada en el presente más que en el pasado. No somos la familia que fuimos, ni seremos la familia que pudimos ser, pero somos algo nuevo, personas que han aprendido a vivir con la verdad, aunque duela. El perdón llegó naturalmente, no como una obligación, sino como una liberación mutua. Hemos aprendido que el amor verdadero no puede construirse sobre mentiras, pero puede reconstruirse sobre la honestidad, aunque llegue tarde. Ernesto desapareció después de perder la demanda legal y el juicio de la opinión pública. Algunos dicen que se fue a otra ciudad, otros que vive escondido de las deudas que no puede pagar. Yo no siento odio hacia él, solo una tristeza profunda por el hermano que pudo ser y nunca fue. Durante décadas creí que mi amor podía cambiarlo, que mi sacrificio lo haría mejor persona, que mi silencio protegería a la familia. Aprendí demasiado tarde que algunas personas están dispuestas a destruir a quienes más los aman con tal de conseguir lo que quieren. El perdón no significa olvidar, significa liberarse del peso de cargar con el odio. Ernesto tendrá que vivir con lo que hizo. Yo he elegido vivir con lo que soy. Un hombre que finalmente recuperó su verdad. Por las tardes, cuando el sol se pone sobre mi pequeña huerta, me siento en el banco que construí con mis propias manos y reflexiono sobre esta vida extraña que me tocó vivir. Perdí 20 años creyendo que el silencio era amor, que el sacrificio era virtud, que la resignación era sabiduría. Pero al final entendí que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, aunque tome décadas. Mi historia no es única. Miles de personas sufren traiciones familiares, injusticias silenciosas, abandonos disfrazados de protección. La diferencia está en decidir si vamos a morir como víctimas o a vivir como supervivientes. Yo elegí sobrevivir, elegí hablar, elegí recuperar mi dignidad aunque llegara al final de mi vida. Gracias por acompañarme en este viaje de dolor y redención, por escuchar una historia que necesitaba ser contada después de tantos años de silencio. Si esta narrativa tocó tu corazón, te invito a compartir en los comentarios tu propia experiencia con traiciones familiares o injusticias que hayas enfrentado. Cuéntanos qué temas te gustaría que abordáramos en próximos videos, porque este canal existe para dar voz a quienes han sido silenciados por el dolor. Y si crees que estas historias pueden ayudar a otros que están pasando por situaciones similares, suscríbete y comparte este contenido, porque todos merecemos ser escuchados, comprendidos y sobre todo, creídos cuando decimos nuestra verdad. La justicia puede llegar tarde, pero nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad.